existe ni una sola cultura en el pasado o en el presente de la Tierra que no albergue o haya albergado una forma de magia. Desde los chamanes y chamanas de la prehistoria hasta las formas más o menos frívolas de la magia de la actualidad, la idea de que existen fuerzas invisibles en el mundo que no alcanzamos a comprender siempre ha estado entre nosotros. Existe un mundo invisible más allá de nuestra existencia cotidiana y la magia ha sido la llave para conectar nuestro mundo con lo que hay al otro lado. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera. Bienvenidos a Encuentros en la Frontera, un podcast que parte de la idea de que para descubrir lo que hay más allá de lo evidente es necesario ser un habitante de frontera. Os habla Victoria Maroto y me acompañan en esta apasionante aventura con Soli del Coso y Andrés Guerra. Hola otra vez. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañero? Bueno, esto de hola otra vez es que luego hay el making of, ¿sabes? Sí, Entre bambalinas, las tomas falsas, en el cual hemos estado grabando unas cuantas veces y otra vez os damos la bienvenida a este espacio. Sitio nuevo. Sí, porque bueno, hasta hace poquito hemos estado en el Valbuena, en el que nos dejaban un espacio y un equipo, a lo cual lo agradecemos muchísimo, pero bueno, por cuestiones de tiempo y espacio, nos hemos venido aquí al local de... Había que hacer un cambio, había que dar el cambio y ya está. Y había que dar cambio. Así que os damos la bienvenida a este nuevo espacio y en esta nueva aventura, y bueno, ya nos iremos apañando técnicamente como podamos. Disculparnos los primeros días, pero bueno. No pasa nada, porque aquí lo interesante es el contenido. La esencia. Y ya lo técnico es como cuando vas a la frutería y ves una manzana con un porrazo. Pero no está podrida, está bien. O sea, y la gente parece ser que solo quiere la manzana la más bonita, la más brillante, y a lo mejor la del porrazo está más buena. Más dulcetica. Hay que descubrir lo que... Y aquí hay mucho interior bruto. Mucho interior bruto. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? No nos liemos tanto. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues como ya habéis podido intuir en el relato del principio, pues vamos a hablar del apasionante mundo de la magia. Seguiremos con las locas noticias de Pero ¿qué me estás container? Y acabaremos con el misterioso e inquietante Rasputin. ¿Comenzamos? Vamos a ver si llegamos, sí. Bueno, como hemos dicho al principio del programa, pues existe, bueno, siempre hemos tenido la intuición, o lo hemos visto, de que... ¿Va bien la cosa, Andrés? Bueno, vamos a ver. ¿Tienes problemas? Ahorro de batería. Nos ponemos en ahorro de batería. Bueno, pues como hemos estado comentando así al principio del programa, siempre hemos tenido la sensación, o eso pensamos, de que existen fuerzas que no podemos controlar ni comprender y por eso yo creo que el ser humano desde el principio ha creído tanto en la fuerza divina, en la magia. Y bueno, pues para hablar así, para poder asentarnos un poquito en lo que es en el concepto de lo que estamos hablando, un término que se utiliza muchísimo en este ambiente es el ocultismo. Y como ya hemos comentado más de una vez, el término también ocultura, que lo acuñó Javier Sierra, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que la patente. La ocultura viene un poquito a explicar la cultura del misterio, ¿sabes? Porque al fin y al cabo todas las civilizaciones han tenido historias de misterio, historias de magia, cosas que no pueden explicarse. Y bueno, la palabra ocultismo procede del latín. Ahora cambiamos. Pasamos el porro. Ahora lo pasamos.
Bueno, disculpar, ¿eh? Bueno, la palabra ocultismo viene del latín oculus, ocultus, perdón, oculus, eso significa otra cosa, ocultus, y es un conjuro de Harry Potter. Ocultus, ¿vale? Y sería el conjunto de conocimiento y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza, porque vamos, el mago, la maga, la bruja, el brujo, lo que pretende es dominar la naturaleza a su voluntad, ¿vale? Entonces, claro, lo que se pretende es conseguir llegar a los mundos visibles que conviven con nuestro mundo en diferentes planos. El mundo de la magia es amplio y extensísimo, y prueba de ello es la impresionante cantidad de medios que se utilizan para establecer conexión con lo oculto, como por ejemplo, aquí tenemos una lista muy grande: los rituales, los sortilegios, los amuletos, el espiritismo, la nigromancia, el esoterismo, el poder de los símbolos, las piedras, las pociones, encantamiento, o sea, es que hay tanto, o sea, claro, es que desde que el mundo es mundo hay tanto que se ha inventado para poder conectar con esa otra parte. ¿Y por qué hemos acudido a la magia desde el principio de los tiempos? ¿Por qué nos ha interesado tanto? Pues por el puro interés de conseguir algo, evidentemente para conseguir algo. Ya no solo, y bueno, también es verdad por el misterio, porque, a ver, a todos nos da el intríngulis, cuando desconocemos algo parece que nos llama, que como que queremos saber qué hay detrás, qué se esconde del otro lado, y aparte para conseguir cosas, conocimiento. También para, por supuesto, para mucha gente le interesa pues hablar con la gente que ya ha fallecido, conseguir el amor de alguien, cambiar nuestro destino, proteger la salud. Bueno, es que la magia se ha utilizado para tantas cosas, y bueno, los cuentos populares, mitos y leyendas de todo el mundo y en diferentes épocas rebosan de historias y seres vinculados a la magia y sus aventuras. Porque claro, te puede salir bien o mal la magia, pero claro, porque claro, aquí en ese sentido me gustaría hablar de la magia negra y la magia blanca. La magia blanca, cuando se utiliza para hacer el bien, según la leyenda, lo que viene a decir es que pues es muy probable que si entrenas y lo estudias tal, te salga bien. Pero para ser un brujo o una maga o que utilice la magia negra, tienes que hacerlo muy bien. Porque dicen que si no lo dominas al 100% y utilizas la magia negra, corres el peligro de que la tortilla se te vuelva a patín, ¿sabes? El boomerang, ¿sabes? El karma. Y entonces te pega una hostia así a dos manos, ¿sabes? De ¡pafa! ¿Sabes? ¿No has querido hacer el mal? Pues toma ya. A rodabrazo. Toma ya. Eso es lo que pasa cuando... o sea, por eso los grandes brujos o brujas que utilizan la magia negra, pues tienen que, pues eso, estar muy seguros de sí mismos, ser muy poderosos y dominar muy bien el medio, porque si no corres el peligro de pues que te la den doblada y acabes malamente. Tra. ¿Vale? Entonces, una definición estricta de lo que es la magia sería pues el intento de modelar distintos aspectos de nuestra vida, como el entorno, la suerte, la salud, el amor, etcétera, utilizando métodos que evidentemente no se basan en la ciencia más ortodoxa, pero que tampoco invoca a una deidad. Aquí vengo a hablar de la diferencia entre porque claro, tanto la magia como la religión utiliza rituales, ¿vale? Entonces, de hecho, es que la ritualística y los pasos que muchas veces se utilizan para conectar con la deidad en la religión, eso viene de la cultura pagana y viene de la magia. El hacer ciertos ritos, ciertos ensalmos, ciertos juramentos o ciertas palabras sagradas para conseguir algo. La diferencia entre la magia y la religión es que en la magia la persona que invoca o la persona que domina la magia tiene el poder. En el momento en el que pasas a la religión, los rituales que haces o todas las acciones que emprendes para conseguir algo, el poder lo tiene la deidad, tú ya no tienes poder ninguno ahí, y entonces depende de si el dios o la diosa de turno te quiere hacer caso, ¿sabes? Entonces, San Cucufato, si no consigo ese trabajo... Era San Donato. ¿Era San Cucufato? No, en mi casa era San Donato. Pues eso lo has inventado tú, porque en mi casa... Y además que funciona, Funciona... mi abuela... No, si era de mi abuela San Donato también, lo que pasa es que será pariente, será de... Pues yo, vamos... ¿Cómo es Cucufato? San Cucufato. Es más rebuscado, Cucufato. Perdona, eso... No, eso... San Cucufato. Si no consigo esto, los cojones te ato. Y que hacía mi abuela y cogí una servilleta y... Sí, lo hemos hecho. Y hasta que no lo conseguías... pero que aparecía,
Era para encontrar cosas, ¿no? Y también para encontrar cosas, encontrar trabajo, encontrar lo que sea, encontrar lo que sea. Para cosas que se te olvidaban, no las encontrabas. Sí, para encontrar cosas. Mentira, pero funciona. Funciona. Era igual, pero era más en plan material que en plan... Sí. No ve la llave del coche, mira. San Cucufato, mi abuela era, pues da igual que perdieras un objeto o que quisieras encontrar un trabajo o lo que sea, San Cucufato, o probar un... Que lástima de el mundo entero atándole los cojones al santo. Pero volvemos al asunto. Estaba siempre el santo andando de lado porque algo le pasaba. Sí, eso no podía acabar bien. Eso, no, es de estrangulamiento de... Pobrecito. Bueno, pues eso, que cuando tú emprendes ese tipo de acciones dependes de la deidad y de que te haga caso y de tal. En el caso de la magia, eres tú el que domina la situación y el que dominas las fuerzas de la naturaleza a tu servicio. Entonces esa es la diferencia un poco entre los rituales que se hacen por magia y los rituales que se hacen para conectar con la divinidad. Y bueno, pues... Ay, por Dios que sí. No, seca no, que... Bueno, en épocas de la antigüedad, es que ¿sabes qué pasa? Que como voy hablando de memoria y luego voy buscando en el texto por dónde me he quedado, pues ya no lo encuentro. ¿Sabes? Pues estamos aquí portándonos muy bien. Porque ya no pasa ni media, esto es el comodín del público. Claro, aquí tenemos todos que nos buscamos aquí pues toda la información, pero claro, yo que voy hablando muchas veces de memoria y ya le meto ya también argumentario mío, ¿sabes? Pues cuando quiero volver al texto digo, andarás, pues venga, aquí está. Bueno, pues en épocas de la antigüedad la magia, la ciencia y la religión estaban pues muy relacionadas y tenían, como hemos dicho, pues prácticas muy similares. En cuanto a también es verdad que la magia, a pesar de coger tanto de las religiones, a pesar de coger tanto de la magia y de las culturas y de de toda la trascendencia pagana, luego bien que les atizaban, ¿sabes? O sea, te cojo la iconografía, te cojo los símbolos, te cojo los rituales, te cojo un montón de cosas, pero luego tú eres el demonio, o sea, chiquilla, o sea, queda feo. Qué falso eres, ¿no? Qué falso eres. Bueno, pues sobre todo, a ver, los griegos, los egipcios y los romanos abrazaron con mucha normalidad el establecer esos vínculos o esos puentes entre lo que es la religión y la magia. De hecho, es que muchas veces ni se diferenciaba. Porque aunque estuvieras conectando con una divinidad, como también empleabas la magia, también dominabas las fuerzas de la naturaleza al mismo tiempo que conectabas con la divinidad. Pero claro, cuando aparecieron las maravillosas religiones monoteístas, que vinieron a fastidiar un poco el mundo, perdonadme, lo siento, yo respeto vuestras creencias, pero es que claro, si miras la historia de las religiones monoteístas, le dice, esto no, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El judaísmo, que es verdad que como que repelía un poquito la magia, pero que de manera oculta sí que la abrazó a través de la cábala, que es en gran medida forma parte del pensamiento mágico occidental, ¿vale? Entonces era como una forma así subterránea, por así decirlo, de seguir creyendo en la magia y de practicarla, pero de forma oficial, como que marcaba diferencia. Eso sí, luego ya el cristianismo y el islam, ahí ya directamente vamos a quemar en la hoguera todo lo que podamos. O sea, ya, pero por ejemplo, toda la religión cubana, ¿cómo se llama? La santería. La santería es brujería con santos. Totalmente. O sea, pero ahí han hecho una mezcla. Ahí sí que han hecho una mixtura buena. Sí. ¿Sabes? Pero claro, tú vete al cristianismo más ortodoxo. Tú dile al Papa que sí cree en la magia. Pero si no cree en el matrimonio homosexual, ¿cómo va a creer en la magia? O sea, vamos a ver. Si no baja a la tierra para conectar con el mundo, ¿cómo va a creer en ese tipo de trascendencia? ¿Sabes? Bueno, les cuesta todavía mucho, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como os he dicho, el judaísmo, el cristianismo y el islam lo que hicieron fue, pues, considerar como, claro, porque su idea fundamental es que todo está hecho por la obra y gracia de Dios. Entonces, si todo está hecho por la obra y gracia de Dios,
algo que se sale fuera de la mano de Dios, como la magia, por lo tanto tiene que ser obra del demonio. Entonces esa era como la explicación básica. Y bueno, en el mundo de la magia, igual que de la religión, igual que en todos los sucesos de gran poder que han vivido todas las culturas, y eso sigue pasando, es el poder de la palabra. O sea, la palabra, aunque la gente no lo crea, tiene un poder impresionante, porque te puedes llevar de calle a la gente, puedes conseguir un empleo, puedes conseguir convencer a 200 de que se suiciden en una secta, y de hecho es que las grandes religiones, los grandes rituales tienen su libro, ¿sabes? Tienen sus códigos a la hora de hablar. Entonces, el poder de la palabra es fundamental. De las palabras mágicas que siempre se dicen cuando estás ahí haciendo en la marmita. Las invocaciones buenas. Claro, exactamente. Y de hecho es que el libro mágico por excelencia es el Grimorio. El Grimorio que es como la llave de arranque de la magia, vamos, del truco. Totalmente, porque ahí están todos los conjuros y todos los pasos, todos los rituales para poder conseguir dominar a esa naturaleza que queremos dominar para conseguir lo que nosotros queramos. Y bueno, pues la evidencia más antigua de pensamiento mágico, ¿dónde nos la encontramos? En las pinturas rupestres. En la prehistoria, desde los artistas de la antigüedad, vemos que realmente eran los chamanes y las chamanas las que penetraban en la cueva y a través de los tintes, de las mixturas, pintaban en las paredes para poder traspasar el fino velo que había entre la tierra y el más allá. De hecho, es que para ellos la pared de la cueva era realmente una membrana entre el mundo real y el más allá. Entonces ahí es donde pintan. Las pinturas rupestres son una representación de que la magia existe desde el principio de los tiempos. Los chamanes y las chamanas, que eran los iluminados, los medios de la época, también eran los artistas. Claro que el concepto de artista entonces no es evidentemente con el que hubo mucho tiempo después. Realmente ellos y ellas pues, se integraban en las cuevas, cogían los pigmentos y consideraban que la pared de la cueva realmente era la membrana que separaba su mundo, el mundo que ellos vivían, con la magia del otro lado. De hecho, es que la privación sensorial, vosotros lo habéis probado, meteros en una cueva, esa privación sensorial de no tener ni luz, de estar encerrado en un sitio. Perder la noción del tiempo. Pierdes la noción del tiempo, incluso puedes llegar a ver cosas y oír cosas que ahí no están. Entonces, es una sensación de que estás conectando con el más allá. Entonces, pues imaginaros en ese espacio, con un poquito de luz de una antorcha, coger los pigmentos, una patada, ¿sabes? Vaya. Sírvete. Ahora te haces que te reflejo. Bueno, pues, entonces, claro, estáis ahí, imaginaos que estáis ahí totalmente metidos en la historia y pintáis una escena de caza, o el parto de las mujeres de mi poblado, o estáis cualquier... O otras cosas también. Otras cosas, sí. Exactamente. escenas de guerra, o sea, cualquier tipo de escena que tú quieres que desde el otro lado se interceda para que tu poblado pues sobreviva, evolucione y le vaya bien. Entonces, era una forma de conectar con ese más allá. Entonces, esas son las primeras evidencias que hay de hecho, que todas las culturas tienen. Me refería a otras cosas que miran en el cielo. No sé si por supuesto también, claro. Que también hay... Sí, bueno, eso hablamos en otro programa, que evidentemente también pintaban lo que veían. Y también con lo que tenían que conectar, porque también pintaban, por supuesto, como decimos en alguna ocasión, algo muy parecido a un ser con escafandra. Entonces, claro. Sí, rara, fuera de lo común para la época. Exactamente. Pudiera ser que a través de esa membrana también querían abrir como una puerta interestelar para poder conectar con ese más allá, con ese otro lado. O dibujar lo que veían. Exactamente. No, eso lo dejamos ahí. Y bueno, pues ya terminando mi parte, me gustaría recomendaros a vosotros, que yo sé que lo habéis estado viendo, y también a quien nos sigue, pues un libro que la verdad que está genial, a mí me ha encantado,
que se llama Ciencias Ocultas, Hechicería y Magia, una historia ilustrada de Christopher Dell, en la cual se hace un recorrido a lo largo de la historia, desde el principio de los tiempos hasta una época más contemporánea y tocando diferentes culturas para ver de qué manera en cada época o en cada cultura o en cada tiempo se ha visto la magia de una manera o de otra. Qué símbolos compartidos había, o de qué manera gestionaban ese tipo de la magia, o cómo la vinculaban con las religiones. Y la verdad es que es algo que me parece, y aparte que, bueno, las ilustraciones son una pasada, o sea, es que es un libro artístico totalmente y con unos contenidos bastante interesantes. Ahí lo dejo la recomendación. Muy buen libro. Muy buen libro. Bueno, pues proseguimos con este conocimiento de la magia, y bueno, pues hoy nos trae otras cositas. Yo traigo pociones rituales y plantas mágicas. O sea, una forma de llegar a la magia. A que ya solo con el título, vamos, yo me estaba imaginando a una señora ahí con una verruguilla en la nariz, un sombrero negro, estrafalario y la marmita ahí en el fuego dando. Es la iconografía que nos han trasladado a... Sí. Bueno, pues quería puntualizar una cosa, es que durante mucho tiempo la mujer que se dedicaba a la alquimia, ¿vale? Pues era o al conocimiento esotérico o oculto, se le llamaba bruja, ¿no? Sí. Sin embargo, si esto lo trasladamos a un hombre, se le llamaba mago, ¿vale? Entonces, bueno, ahí yo no soy muy, bueno, no es que sea ni feminista ni machista, pero sí que ahí ya empezamos a denostar, ¿no? Dedicándonos a lo mismo, pero una es una bruja con la verruguita y el otro es un mago con el capirote. Exactamente, pues Merlín el mago. Pues considero exactamente, pues yo considero que el tema del feminismo lo que hace es justamente detectar esas cosas. O sea, hay que ser feminista en todo el mundo, porque gracias a ello se detectan este tipo de cosas del pasado y hay que intentar que no ocurran. Pero de todas formas, una cosa es que la magia está presente de una forma, no le diríamos sutil, no es que está integrada en nuestra vida. Por eso de la cultura. Claro, pero por ejemplo, seguramente lleváis alguna pulserita de los hilos rojos, de los nudos, de los rojoturcos, o alguna cosilla de la rueda de la vida. Luego calcetines de elfos, ¿vale? Bueno, pues, oye, cada uno tiene lo que me da suerte, lo que va a traer buena energía, lo que me va a quitar de las malas energías. O sea, muchísima gente llevamos alguna cosita, alguna piedrecita o las piedras que también, ¿no? Que tienen ese misterio, que cada tipo de piedra nos aporta algo. Sí, pero esas son de arriba, ¿no? Sí, pero mira, esta por ejemplo es una amatista que también trae un tipo de suerte, ¿no? Pero por ejemplo, en Nochevieja, ¿qué hacéis? Ah, sí. De todo. Calzoncillos. La brava roja, las uvas, bueno, si de francés, las lentejas. Sí, échate algo de oro en la copa de vino y tal. Cuidado que te la tragues. Por más de uno se la ha tragado. Claro. Incluso nos damos un beso debajo del muérdago para que nos traiga amor y paz. Y sí, guardado. Todo eso, pero todo eso es magia. O sea, todo eso es queremos que la magia está en nuestras vidas. ¿Qué pasa por el ritual? Bueno, pues estos... Y luego piensas, y sí por no hacerlo, y al final lo hacen, la leche, al final te por el lado, ¿eh? Oye, pero es que la lotería, porque la echamos ahí, no sé qué, que me la ofrecen, y no sé qué me vaya a tocar. Claro, es que imagínate que viene uno y coges tú un número, tú dices, venga, voy a coger el mismo número. Yo ya me rayo y digo, como le toca a los dos y a mí no, me tiro de los pelos. Yo por pasarme la lotería me quedé sin un quinto premio, ¿sabes? Te tiraste de los pelos, ¿sabes? No, tampoco me tiré mucho, pero digo, no sé si esta es una señal. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera tocado por entonces esa cantidad de dinero con las que yo tenía? A lo mejor no. Esas cosas habrían pasado. Pues todos estos pequeños o grandes gestos han traspasado la barrera del tiempo y los seguimos usando para traer cosas variopintas, sobre todo prosperidad, ¿no? Pero hay otros que son para desactivar las energías o traer el amor. Entonces, dentro del mundo de la magia existían las pociones, ¿no? Que también hacíamos para atraer este tipo de cosas. Pueden ser pociones, por ejemplo, en forma de filtro, los filtros del amor, ¿vale? Los venenos, ¿no? Que lo que hacemos es, sobre todo, entraría dentro de la magia negra,
O los elixires, ¿no? Como el elixir de la larga juventud o de la eterna juventud. ¿Qué tienen en común todas las pociones? Porque tienen ingredientes súper extraños. Esto lo hemos visto siempre en un ojo de murciélago, una cola del dragón, a que si el hilo de murciélago, con todo eso, siempre ha existido. Claro, es que si era magia, que tenía que costar mucho conseguirlo. Bueno, pues hay, pero por ejemplo, hasta en la religión hay una poción mágica. Es verdad. En la religión católica, que es el aceite de la unción. Total. El aceite de la unción es una poción mágica. Ungirse con ese aceite atraía sobre todo el perdón, ¿no? Por ejemplo, Jesús es el ungido, ¿no? Ahora que hemos pasado la Semana Santa, Jesús es el ungido. Por eso se llama Jesucristo, Jesús el ungido. Bueno, pues hasta en la Biblia viene la receta de cómo se hace el aceite de la unción. Pero ¿el aceite ese solamente sirve para conseguir el perdón o tienes otra la unción de enfermos. O sea, para curar enfermedades. Sí, para cuando se ordenan sacerdotes. Para purificarte. Vale, es una forma de purificación, de llegar a, pues eso, quitar malas energías y de estar puro para... Eso me acaba de dar los cosas, ¿no? Eso no, imagínate... Y para los clavos de los pies no sirve, ¿no? A ver, el aceite de la unción tiene una base que es aceite de oliva, o sea que serviría para todo. Bueno, luego también están los rituales, ¿no? Que has hablado tú un poquito, ¿no? Como la magia ceremonial, que en realidad es como una especie de preparatorio para hacer la magia. Eso es un ritual, ¿no? Cómo tienes que ir vestido, cómo tienes que llevar, cómo tienes que preparar el entorno. ¿Sabes lo de hacer las cruces, de tener todo rodeado de velitas, todo eso? Todo eso también entra dentro de lo que son los rituales. Y bueno, en el siglo XIX los rituales adquirieron gran importancia en la magia ceremonial, porque aparecieron pues muchas hermandades, ¿vale? Mágicas y ocultas. Aquí estamos hablando de los masones, ¿no? Aquí en el siglo XIX. Bueno, pues sabéis que todo lo que es la masonería, eso es ritual tras ritual. Tú vas ascendiendo y para ascender tienes que ir un ritual. La logia, sí. Y luego que hablamos de las plantas mágicas. Bueno, yo que me ha gustado mucho todas estas cosas de las plantitas. Me junge. Es que ella es la bruja y las plantas. Bueno. Yo soy la bruja de la Inquisición. Plantas mágicas no lo sé. Sé que están las setillas, ¿no? Las setas que más que magia hacen un poco de... La varita muscal. La toxicidad. Sí. Actúa... Las plantas mágicas que se utilizan tanto en pociones como rituales, ¿no? Como la belladona, ¿no? Que se utilizaba, sobre todo era Circe, la diosa griega de la magia, lo utilizaba mucho. O las ramas de espino, por ejemplo los romanos, para protegerse de los hechizos, el ajo, los vampiros, ¿vale? Mira, yo pues soy la bruja, yo soy el vampiro. Y el muérdago lo utilizaban mucho los druidas, ¿no? Los celtas. Y la mandrágora, ¿no? Que la mandrágora, que sabéis que es una raíz que tiene forma de humano, y eso se le atribuía incluso que decían que cuando se arrancaban salían gritando, ¿no? Entonces, os hablo un poquito de las plantas mágicas, aunque bueno, casi todas las plantas tienen algo de magia, es que las desconocemos mucho. Todas nos guardan un secreto que todas valen para algo. Sí, todas. Mira, Paracelso publicó lo de las plantas de... Las vaginias. Exactamente. La alquimia. Claro, y entonces ahora mismo cada planta o cada pues tenía la parte como más común de cómo se utilizaba y luego su parte ocultista. De qué manera podías utilizarla, cuándo plantarla, cuándo recogerla o cómo prepararla para la parte ocultista. O sea, tenía como que la planta tenía dos formas de prepararse, o algo más normal, por así decirlo, o para la magia. Claro, por ejemplo, quemar el laurel, la ruda, todo eso. Sí, como no mismo utilizar el laurel para hacer unas lentejas, ¿sabes? Que sería para el nivel culinario, que para hacer un ritual. Llegar a pensar también el momento en el que llegan a la conclusión de que haciendo esa transición, por ejemplo, con el laurel o mezclando con ciertos alimentos o qué proceso no tendría que seguir para llegar a esa conclusión de ensayo y error, o sea, como ha sido toda la vida, o sea, de ir probando. Sí, de ensayo y error y también a lo mejor un poco parte de necesidad, curiosidad. Imagínate el primero que se comió un percebe, a ver qué estaba pensando esa persona. Totalmente. Necesidad. O sea que... Porque es un bicho bien feo, ¿eh?
Sí, pero... ¿No apetece comerse eso? No, es que no es apetitoso. Y bueno, y aprovechando las conchas, si habéis hecho el Camino de Santiago aparte, al final las vieiras son como un símbolo también que va directo con lo que es el camino, con lo que es la energía del camino. O sea, que todo tiene al final... Todo conecta. Por eso como se llega a la conclusión un poquito... Total, o el símbolo con el Camino de Santiago también, el símbolo de la pata de oca. ¿Sabes? Sí, también que era una forma de conectar. De hecho es que en todos los las grandes infraestructuras que recorren todo el camino tenían el símbolo eso también es una forma mágica de conectar visualmente toda la gente que pasaba por ahí para llegar al final del camino. Estamos en un mundo mágico, ya está. Pues sí, yo es que me gusta mucho, yo creo en la magia. Pues voy a seguir yo un poquito hablando de... Andrés nos va a romper, ya verás. No lo voy a romper tampoco mucho. Voy a quitar un poquito la esencia de magia como tal que conocemos y bueno, un poco voy a hablar un poquito de la curiosidad que hay de lo que entendemos nosotros ahora y lo que no entendíamos antiguamente. Por ejemplo, imaginaos que cogéis ahora mismo el DeLorean, que todos sabemos cómo funciona. Sí, aparte de bruja soy friki, o sea, sí, he visto Regreso al Futuro 200 veces. O sea, poquitas. Soy rara para todo eso. Pues claro, imaginaos, os volvéis al pasado y ¿qué hacéis cuando llegáis? Pues encendéis vuestro móvil y encendéis la linterna del móvil. Sí. Para vosotros es tecnología, pero para la gente de entonces no seríais dioses, o sea, imaginaos ahí que con un cacharro que os sacáis tal y que proyectéis una luz, eso sería para entonces, vamos. Eso me recuerda a un yankee en la corte del rey Arturo, ¿no? Total, sí, total. Pues así, o sea, sería la perspectiva que tenemos de magia nosotros es, vamos, la tecnología que usamos a día de hoy. También, por ejemplo, por poner otro caso, hoy en día pues tenemos interruptores que al darles se enciende la luz, sería también otro tipo de magia para una persona que no tenga conocimiento. Si vais al médico y os hace una radiografía y os ve por dentro, imaginaos qué tipo de maldición sería esa, o sea, eso sería... Es que eso ahora mismo tú puedes hacer esa prueba incluso en el planeta que vivimos actualmente. Sí, yendo por cualquier tribu perdida, sí. O sea, el desconocimiento, ¿no?, de las cosas. Vete a la Amazonas, no conocer cómo se hacen. Exactamente. Se creen que es magia. Claro, esa gente vive los que están ahí perdidos, que casi no han tenido contacto con otras personas, viven en la edad del bronce, o sea, para ellos. Entonces, explícale a ver qué es Internet. O sea, es que no puedes explicarse. No es capaz de comprenderlo. No, es algo bastante abstracto para una persona que esté fuera del mundillo. O sea, no... Yo ahora mismo, a través de esa teoría que planteas, de que si entras en contacto con algo que está mucho más evolucionado tecnológicamente, en lo cual puedes pensar que es magia, yo ahí lo conecto con el tema de otras civilizaciones inteligentes de otros planetas, porque muchos científicos dicen que es imposible por la cantidad de años luz que hay entre un espacio y otro. Digo, pero si ellos ya tienen los medios tecnológicamente mucho más avanzados que nosotros, están ya hartos de vernos y visitarnos, porque ya han conseguido salvar el espacio. Pero no quieren asustarnos, ¿sí? O sea, es esa, que cuando nos presentemos allí con nuestros cacharros, con nuestra tecnología, nos van a tirar piedras. Ya han venido un montón de veces. Que es lo primero que se hace cuando desconoces algo, tirar una piedra. Eso, o sea, imaginaos a gran escala. Exactamente, o sea, primero que haces es tirar una piedra. O sea, punto. A lo desconocido. Bueno, pues os cuento que Isaac Newton, por ejemplo, uno de los padres de la física moderna, no solo formuló la ley sobre la gravedad, también estudió durante muchos años la alquimia. La alquimia, pues ya sabéis lo que es la alquimia, es ese proceso para convertir materiales, cosas y buscando a ver en qué podemos hacer. Sí, la alquimia es tan amplia porque ya no solamente el tema del material, es también la transmutación humana. O sea, que la alquimia también permite tu propia transformación. O sea, es algo súper amplio y muy mágico. Por ejemplo, eso en el siglo XVIII, como os he comentado, la electricidad. Cuando llegó la electricidad, pues claro, imaginaos las primeras personas que veían esa chispa brotar y esos focos incandescentes, o sea,
eso tendría que ser algo... acojonante. Es que tú ponte en situación, empiezas a ver ahí chispas y que se enciende una bombilla y tal, y sales corriendo mínimo. O sea, sería... Es como si alguien traspasa, como un día comenté, pues si alguien traspasa de repente la pared porque ha conseguido salvar el tema de la aparente solidez de los átomos, ¿sabes? Que consiga... Y le dice, hola, ¿verdad? Y lo siento con tecnología, pero yo me cago en ese momento. Sí. Pues el escritor Arthur Clarke lo resumió bastante bien, porque dijo, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible a la magia. O sea, con eso ya podéis dar un poquito de idea de... Estoy totalmente de acuerdo. A ver, es que... Y en ese aspecto nosotros estamos mucho más atrasados que otras civilizaciones, segurísimo. Otro tipo de magia pues podría ser un avión volando. Lo que estamos hablando de una tecnología superior. Imaginaos, pues eso, que llegues con un avión a una zona, lo que has dicho, en mitad de África o en la selva del Amazonas. Pues la gente, vamos, se tiene que quedar mínimo, pensaría que con un pájaro metálico, que es lo que tiene la concordancia a lo que nosotros intentamos explicar cuando la gente ha visto algo que le llama la atención. Os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros qué pensáis? Os supongo que habréis visto de hecho es que en América del Sur hay muchas culturas que tallaron cosas muy parecidas, bueno, y en Egipto también, cosas muy parecidas a aviones. Sí. Y de hecho es que están en museos y las especialistas dicen que son juguetes. Sí, que son como juguetes. Son como juguetes. Imitando a pájaros, pero que imitan a pájaros. De todas formas, Pero es que, anatómicamente no parecen pájaros, parecen aviones porque tienen incluso la aleta de la cola, ¿sabes? O sea, eso no tiene un pájaro, no se puede imaginar justamente el alerón de una cola que se tiene que mover por un lado u otro para cambiar de dirección. Eso no tiene un pájaro, lo tiene un avión. Dentro de las líneas de Nazca creo que había una, ¿no? Había una que era más pájaro, pero creo que había otra que era tipo, como dices tú, en plan avión, algo ahí raro, un híbrido ahí. Y de hecho, fijaos con las líneas de Nazca, ¿para qué están hechas? Para que se vean desde el aire. Gente, o sea, es muy fuerte. Sí. Yo por eso, yo sigo diciendo de que para nosotros ha sido magia, pero seguramente nos ha visitado o nos está observando seres mucho más avanzados que nosotros y no somos capaces de asimilarlo. Sí, ¿no? Sí, al final entra mucho la psicología, la ciencia. De hecho, el psicólogo Wilsman fue el que hizo el experimento con el billete de la cafetería. Bueno, ya lo comenté en otro programa, que claro, ahí se veía la percepción de la gente que tenía más intención de tener suerte o se pensaban más suertudos a gente que no lo era. Claro. Y para que veáis cómo cambia la percepción. La percepción. O sea, pues imaginaos esto llevado a la magia. Tú le dices a una persona, se lo puede vender en plan ilusionismo. O sea, que de hecho muchos ilusionistas juegan con eso, juegan con la capacidad que tienen las personas psicológicamente de ver las cosas, de percibir las cosas. Totalmente, y de desviar tu atención para no ver el truco y que veas otra cosa. O sea, es que es muy fuerte, ¿sabes? Otra cosa podría ser también los efectos placebo. Que como ya sabéis, pues volviendo a lo mismo, pues es un poco más de tiro de ciencia y de psicología. O sea, una cosa que tú te crees que te va a curar, pero que al final es nada. O sea, te hace un efecto que no es verdad. Porque la gente se lo cree. Claro, y ahí entraríamos en otro melón de neurología, el poder de la mente. O sea, nosotros... Yo creo que Andrés está tocando todo. Sí, todo lo que es abarcando ahí un poquito... Sí, porque es que estamos repletos de magia, o todos creemos que es magia. Sí, exactamente. Igual que hay gente que a lo mejor pues está mucho más evolucionada con el tema del control mental, y hay gente que es capaz de ver cosas que a gran distancia o incluso comunicación telepática. Es que sí, esto ya sabemos pronto. Se supone que todos tenemos esa capacidad, lo que pasa es que entrenarla. Claro. Ahí está. Entonces, claro, ahí viene lo del tema de la neurología, que eso para nosotros no es importante. Sí, de hecho todos los temas que estoy tratando van reflejando lo mismo. Por ejemplo, aquí hay otro psiquiatra, si te das cuenta todos son psiquiatras, psicólogos. Carl Jung, que esta persona hablaba de la sincronicidad, que hemos hablado también en otros temas, en otros programas. Son muy transversales estas cosas. Y ahí pues eso, no es magia, pero claro, si tú piensas en una persona y te encuentras con esa persona al momento,
es el momento de plantearte si lo que ha pasado es una cosa que te has generado tú, en magia o... Claro, pero la magia siempre lleva implícito el haberlo deseado, quiero decir, pienso yo, ¿no? Es decir, me quiero encontrar hoy con Andrés por la calle, ¿no? Claro. Y si me lo encuentro, la magia la he hecho yo, o sea, la he generado yo, o lo he deseado, ¿no? O sea, como hemos dicho, puedo hacerla yo, puedo decir, oh, Jesús, por favor, me quiero encontrar con Andrés. Pero eso ya es... Pero claro. Pero si me lo encuentro de casualidad, Andrés, Claro, pero ahí no sería magia. Ahí te tienes que plantear, pues eso, si es magia o Hombre, es claro. sincronicidad, ¿sabes? O sí puede ser una sincronicidad o que tú lo hayas manifestado de tal manera que aunque no seas consciente, Claro. a lo mejor lo has provocado tú. Que abramos esas puertas que tenemos eso es ahí bloqueadas, ¿sabes? otro melón, ¿sabes? El hecho del poder de la mente y que tú, si tú tienes el poder de tu entorno, de la fuerza de la naturaleza, eres tú quien lo provoca, ¿sabes? Entonces a lo mejor simplemente con desearlo has hecho una manifestación. Así que... Pues Y él ha escuchado implícitamente. Sí. Y de repente aparece. Me llama Consolí. Me voy a asomar. Él es como dice, no sé por qué, pero hoy tengo que pasar por aquí. Y era porque estaba percibiendo una mamá. Está claro que lo que entendemos por magia nosotros no tiene nada que ver con lo que puede realmente llegar a ser. Es un tema muy complejo, muy amplio. Entonces hay que seguir avanzando en esto. Sí. ¿Avanzamos? Abrimos puertas. Seguimos con la marcha. No pasa nada, la gente nos quiere. Somos navarros. El centro de nuestra galaxia huele a frambuesas y sabe a ron. Astrónomos del Instituto Max Planck encontraron en 2009 una gran nube de polvo y gas llamada Sagitario B2 en el centro de la Vía Láctea, que contiene formiato de estilo. Que da la casualidad que es la misma sustancia química que da el sabor y el olor a la frambuesa y al ron. Con esta expectativa creo que huir de fiesta por la Vía Láctea. Paga 150.000 euros por un chalet en Zaragoza y días después recibe una carta para derribarlo. Si compras una casa y al poco tiempo recibas una misiva diciendo que la tienes que destruir, es de las peores pesadillas que se puede sufrir. Le ocurrió a una zaragozana que decidió invertir sus ahorros en un chalet en Zaragoza, pero a los pocos días de formalizar la compra de la finca recibió una comunicación del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, donde se le informaba de que su vivienda se había levantado sobre un terreno calificado como huerto y había que proceder a su derribo. Si la propietaria hubiera recibido la carta el 28 de diciembre, hubiera creído que le estaban gastando una broma pesada. Perros disfrazados para subir al metro. Resulta que el alcalde de Nueva York ha dictado una norma extremadamente rara. Solo los perros que viajen en una bolsa podrán subir al metro. La solución de la gente es meter a los perros en mochilas enormes o incluso en bolsas de Ikea, o a que le han hecho algunos agujerillos para que los pobres perrillos saquen las patas. Porque así técnicamente pues cumplen la norma. Ahora falta saber lo que los chuchos piensen de sus amos, claro. No. Cenizas humanas en un bote de Pringles. El inventor del envase de Pringles, Frederick George Bauer, 1918-2008, químico, orgánico y técnico de almacenamiento de alimentos estadounidense, estaba tan orgulloso de su invento que solicitó que sus cenizas se enterrasen en una lata de Pringles. Al morir, en 2008, sus hijos cumplieron con su última voluntad, enterrando parte de las cenizas en una lata del sabor original de Pringles. Me pregunto qué pensarán los arqueólogos del futuro al encontrarse con tan curioso hallazgo. La casa que se parece a Hitler. Esta noticia se hizo viral cuando una pareja que estaba parada en un semáforo se dio cuenta del parecido que tenía la fachada de la casa con el rostro de Hitler. Según el diario The Telegraph, el propietario de la casa, un anciano de 70 años que nunca había oído hablar de Twitter y jamás había reparado en el supuesto parecido de la fachada con la cara del dictador nazi. Parecido razonable, dos ventanas abiertas a modo de ojos penetrantes, un tejado que recuerda la forma de su flequillo y mucha imaginación para ver un bigote y boca entre el dintel de la puerta y las dos ventanas de la planta baja.
Y ya la tenemos, la casa de Hitler. Sección del programa de personajes y personajes y bueno, con Soli, que es la encargada de hoy de esta sección, nos trae al misterioso y enigmático Rasputín. Sí, traigo a Grigori Yefimovich Rasputín. Ya da miedo escuchar más. Tenía unas ganas de traer un personaje ruso que me encanta a mí, Dostoyevsky y toda esta gente. Bueno, pues Rasputín nació en un pueblecito de Siberia y de una familia de campesinos. Y lo que más me atrae de este personaje es que como una persona de un origen tan humilde, que ni siquiera asistió a la escuela, fue tan influyente en la familia real de Rusia, ¿no? Y es que Rasputín era un místico, era un profeta, pero hasta incluso un santo. Han intentado hacerle santo en Rusia. Lo que pasa que, bueno, no sé si sabéis que tenía una poquita fama de que le gustaban mucho las mujeres. Sí. Y entonces, bueno, pues... Hay muchas famas alrededor de Rasputín. Pues decidieron que no, pero hay mucha gente que sí, porque Rasputín era... Una gran fama. Sí. Bueno, pues cuando era niño, Rasputín sintió la llamada de la fe y dijo algo así como Dios está en nosotros. Y tenía la posibilidad de curar a la gente. O sea, ya desde pequeño era un niño con algún don, ¿vale? O sea, que realmente curaba, curaba a la gente. A partir de ahí se empezó a hacer su fama. Se casó, tuvo 5 hijos, 3 de ellos murieron. Y bueno, en 1892 decide dejar todo y se fue a vivir a un monasterio. Y después ahí se formó, ¿no? Un poquito en la fe cristiana ortodoxa, pero es que luego entró en una especie de secta cristiana que se llamaban los flagelantes. Sí. Los flagelantes eran los... Bueno, pues se cerraban a sí mismos. Se cerraban a sí mismos, pero también... Técnicamente hablando. Literal. Pero también hacían otro tipo de orgías, ¿vale? No. Yo creo que ahí Rasputín se torció un poco. Exactamente, fue ahí donde se torció, donde, bueno, según... Pero bueno, luego conoció a otro iluminado y bueno, entró a formar parte de su séquito y bueno, allí decidió no beber ni comer carne. Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo empezó a tener relación con la monarquía? Pues como tenía fama de hombre santo, fue presentado al zar Nicolás II. Y más tarde ayudó a curar a su hijo, el zarevich Alexei, que padecía de hemofilia. Entonces lo curó. O sea, fue su sanador personal del príncipe ruso. Entonces, claro... ¿Llegó a punto el príncipe? O sea, el príncipe, aparte de... ¿Sabéis que luego la familia real rusa fueron todos emigrados? Ya no sé si el zarevich Alexei sobrevivió, pero vamos, que lo curó. Sí. Lo que pasa es que seguía teniendo hemofilia. No me llega a tocar. Anastasia hace gimnasia. Mi cabeza funciona así. Pues bueno, forma parte de todo lo que es el séquito del zar, porque pasó a ser el sanador personal de la familia real, del príncipe, ¿no? Y entonces la emperatriz Alejandra confió tanto en Rasputín que cuando el zar se fue a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, Rasputín fue quien decidió los cargos ministeriales. Fuerte, ¿eh? O sea, hasta ese punto llegaba la fe ciega por este hombre. Claro, la fe ciega y también porque se cree, se rumorea, no se llega a saber que es que Rasputín pues estuvo ahí liadillo. Cuenta la leyenda, ¿vale? Pero no solo con ella, sino con media corte femenina. Que era un follerín de los bosques, ¿vale? O sea, tenía fama. Pero es que él se acercaba con ese tono de voz, ¿no?
intentando ayudar en la fe cristiana y ayudando en todo, y entonces se enamoraban. O sea, claro, y penetraban hasta el fondo. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que... Bueno, es que era muy hipnótico, ¿eh? No sé si habéis visto... A ver si la... no es que era... No me parecía nada atractivo, pero sí que es verdad que tenía una imagen bastante impactante. Tenía unos ojos azules, bueno, pues se empezó a ganar la enemistad. Se empezó a ganar la enemistad de la nobleza rusa. No solo porque atraía a las mujeres de la mayoría de los nobles, ¿vale? Sino que también, claro... ¿Y no le fue a nadie por eso? O sea, ¿no le zurró a nadie por eso? Bueno, pues no sabéis lo que ocurrió, ¿no? Sí. Lo que ocurrió es que decidieron asesinarlo. Normal. Le esperaba. Y entonces cuenta la leyenda que lo invitaron a una cena, en la cena en la que iba a ser su asesinato, ¿no? Claro. Y le envenenan la cena con cianuro. Pero resulta que Rasputín no muere. Y esperando a que muriera, a que falleciera, pues el hombre no moría. Entonces dijeron, pues vamos a dispararle. Vamos a dispararle. Y le dispararon. Entonces cuando ya se iban a llevar el cuerpo de Rasputín, porque le habían disparado, resulta que el hombre se tuvieron que pegar un buen susto, pero... Otra vez para arriba. Sobrevivió. Y entonces le volvieron a disparar. Y ya cuando se lo llevaban camino al río, porque querían deshacerse del cuerpo, se deshicieron del cuerpo y lo encontraron otro día. Pero, oh misterio, resulta que sobrevivió. O sea, sobrevivió a los disparos. Sí. Porque murió ahogado. Hicieron la autopsia y Rasputín murió ahogado, no anteriormente. A veces que el que disparó, vamos, era más malo que... No, pero No sí sé, que... totalmente veces, tío. Escuchad, ¿os acordáis lo que os he dicho de que lo querían santificar? Sí. Parte de su santificación era por esto. Porque ¿a qué os suena? ¿Os acordáis cuando hablamos de los santos? sí, que todos eran... que aguantan, pues claro, esto fue una prueba de que Rasputín en realidad, o sea, además de curar, además no quiso morirse, ¿vale? Entonces, era un santo. me quiero morir todavía. Que me des otro plato de cianuro. Claro, lo enteraron. Bueno, pues por si acaso tenía esto, lo enterraron y luego lo sacaron y lo quemaron. Por si acaso. Pero antes de quemarlo, se rumorea otra de las leyendas de Rasputín, que alguna amante de estas que tuvo, pues decidió que el miembro viril, que debería ser prodigioso, exactamente, porque si tanto... pues debería estar en un museo. Entonces antes de quemarlo, alguien le apuntó el miembro viril. Le apuntó el miembro viril y está en un museo, ¿vale? Está en un museo de Rusia. Aunque se piensa que no, bueno, que si era de un caballo, que si era de no sé qué. O sea, tan grande es que piensan que era de un caballo. Sí, se piensa que no, que eso no era normal. Bueno, yo voy a poner aquí un poco ya de sensatez. O sea, si es tan grande, no puede liarse con nadie, porque eso me quiero aguantar. Sí, a distancia. Eso me quiero aguantar. Y bueno, que os acordáis de la canción de Bonnie, pues tiene... Vamos a llamar para los coros de... Bueno, pues también tiene su historia también esta canción, ¿vale? Pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí tenemos que no se nos ha cambiado el... Bueno, pues la verdad es que Rasputín es un personaje súper apasionante. Y bueno, todo lo que hemos contado hoy es súper apasionante, pero bueno, es verdad que habrá que ir pisando el freno, ¿vale? Llegamos al final del programa esperando, pues como siempre, que lo hayáis pasado pipa con nuestras aventuras y desventuras, ya no solamente con lo que contamos aquí, sino con nuestros tropiezos tecnológicos. Ya somos de la generación XXXZ0,1, porque del año cada uno. Y hasta que dominemos esto, deje perdonarnos. Somos cuarto y mileniales. Cuarto y mitad son personas. Nos despedimos con la cita del día. Vale, pues la cita es:
Para ser feliz debes eliminar 2 cosas: el miedo a un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Maravilloso. Yo como tengo la mente perturbada como tú, yo para ser feliz quiero cambiar. Vamos un poquito de volante, pero... Bueno, pues hasta dentro de 15 días y nos vemos como siempre en la frontera.